Empezamos esta mesa que es de alianza con la Administración Pública. Me presento, soy Víctor Galmés, director de DINCAT, Plan Inclusión Cataluña, que estamos aquí dando apoyo a la Confederación Plan Inclusión en la organización del Congreso. Y tenemos esta mesa y contamos con tres visiones, tres experiencias desde la Administración Pública, con Patricia Bezune Artea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, con Marta Segura, directora general de la Autonomía Personal y Discapacidad de la Generalitat de Cataluña. Perdona, la Patricia Bezune Artea es del País Vasco. Del Ministerio. Del Ministerio, pero perdona, sí, perdona. El apellido no tiene pérdidas. Vale. Pues disculpa, el Ministerio. Sí, sí. Y Olga Sala, subdirectora de Evaluación y Servicios de la Agencia de Navarra para la Autonomía y el Desarrollo de las Personas. Para contextualizar un poco, se ha hablado ya de lo que es la innovación social, se han hecho definiciones, entonces no entraré mucho. Sí que poner en valor o un poco destacar el porqué de esta mesa, ¿no? Se ha hablado que hay diferentes factores que juegan en la innovación. Uno de ellos es desde innovación en la metodología, en las innovaciones tecnológicas, en el proceso. Pero otra perspectiva fundamental es los agentes que forman parte de esta innovación. ¿Quién participa? ¿Quién es actor clave? Está claro que, y desde nuestra perspectiva, de nuestro sector, un agente clave van a ser las personas y las familias o las organizaciones, pero luego un factor determinante, como ya apuntaban en las intervenciones anteriores, es la alianza que se pueda establecer con las administraciones públicas. Somos sectores, ¿no?, que estamos muy relacionados con servicios públicos que implementamos o desarrollamos de manera en colaboración público-privada, y además todo el ámbito normativo y toda la responsabilidad recae en la administración pública. Entonces, por eso es fundamental el trabajarlo de esta perspectiva, desde estas alianzas, y por eso hoy contamos pues con tres visiones, una más general como ministerio y luego de dos comunidades autónomas que podamos compartir, reflexionar conjuntamente sobre diferentes aspectos que ahora entraremos, el por qué, el cómo, qué nos lo dificulta y qué papel juegan los diferentes agentes. Empezaremos lanzando preguntas y irán respondiendo las invitadas. La primera, y empezará Patricia, y luego responderán todas, es agregando varias cosas. Una es el que nos podáis explicar el porqué, la motivación de hacer inversión en innovación social desde la administración pública. Y además aquí, utilizando la palabra inversión, ¿no?, como cuando es innovación ya tiene sentido de inversión, pero cuando hablamos de servicios sociales o de ámbito social, salir de la idea del gasto público, ¿no?, en gasto social, sino es una inversión, ¿no?, es una prevención y una mejora de calidad de vida a futuro. Y más allá de la motivación, ¿no?, y el por qué, el que estáis promoviendo, cómo estáis trabajando desde las diferentes administraciones, que ya sean desde centros de innovación, laboratorios, políticas de innovación, qué fórmulas estáis encontrando para dar respuesta a las necesidades que habéis detectado, ¿no?, y que nos podáis compartir un poco experiencias más aterrizadas. Patricia. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. La verdad que estar en un congreso, un seminario de plena inclusión es como estar un poco en casa, y he estado ya en unos cuantos, así que la verdad que es un gusto estar aquí. Para empezar, yo le daría un poco la vuelta a la pregunta. Por supuesto que la innovación es importante, pero lo importante desde el punto de vista de la administración pública es la responsabilidad en la transformación de las políticas sociales que consigan una mejor vida para las personas, ¿no?, y que generen procesos de abordaje de los retos complejos de los que hablaba antes Berta, y cómo desde la administración pública tenemos una responsabilidad con que esto se haga. Y me parece importante porque creo que la innovación en este caso, que en la presentación de Berta creo que ha quedado absolutamente claro del foco y de la importancia que desde el Ministerio de Derechos Sociales estamos dando a la experimentación y a la innovación y a la reflexión en torno a esto para buscar soluciones nuevas, pero es importante destacar que la innovación es un medio, no es un fin en sí misma. Todos estos procesos de reflexión, cuando trabajas en este ámbito y descubres
algo nuevo, innovador, creo que da un empuje y una motivación extraordinaria, pero tiene el riesgo de que eso se convierta en el foco y en el centro de tu trabajo, ¿no? Y casi no lo entiendas como una herramienta, que es lo que es la innovación, sino como un fin en sí misma, ¿no? El hallazgo que cada una tenemos en aquellos momentos en los que es nuestro trabajo le hemos encontrado el sentido, le hemos dado con claves que nos han permitido mejorar, etcétera, pues creo que es relevante. Pero me parece importante poner encima de la mesa el valor de la innovación como un medio para conseguir o para responder mejor a los retos complejos que está planteando nuestra sociedad, que además en los últimos años han sido muchos y muy diversos. También la evidencia de que por los métodos tradicionales es muy difícil responder a algunos de ellos porque tenemos graves carencias de implementación o graves carencias en la forma de abordarlos y por eso es tan importante la innovación. Con lo cual, es una herramienta para encontrar mejores cómos, mejores formas de hacer las cosas y además seguramente de una manera más ágil, más eficiente y sobre todo con mayor satisfacción para las personas. Por eso es esencial invertir en innovación, no porque la innovación en sí mismo sea algo que al margen de todo lo demás haya que invertir, sino porque es el medio y uno de los medios seguramente en un escenario tan complejo, uno de los medios más adecuados para responder. Pero esto siempre tiene que ir acompañado para que realmente sea un medio de un porqué la innovación y para qué la innovación. Es muy importante darle de sentido y además renovar ese sentido permanentemente, porque si no corremos el riesgo de que aquello sea el fin y no el medio. También es importante invertir en innovación porque la innovación acelera los cambios. Creo que es muy importante esta necesidad, sobre todo en los tiempos que hemos vivido, de cómo buscar respuestas a aquellas necesidades muchas veces imperiosas por determinadas circunstancias. No tengo que hablar de pandemias, de guerras, de danas, etcétera. Hay momentos en los que las vidas de las personas están en una encrucijada y hay que dar respuestas ágiles y hay que tratar de resolverlo. Con lo cual, la innovación social también nos da claves para cómo abordar esas situaciones y, sobre todo, y lo contaba antes Berta, y creo que es muy importante, la responsabilidad de generar contextos, no solamente intervenciones puntuales a momentos puntuales, sino hacer de esa forma de entender la política social algo estructural que facilite cambios culturales profundos y sostenibles. Y por eso, entre otros motivos, pensamos que hay que invertir en innovación social porque necesitamos transformar las estructuras que nos permitan seguir avanzando en las políticas sociales y estas deben ser más inclusivas, más resilientes y a largo plazo. Desde la Secretaría de Estado ha comentado también antes Berta, la Secretaría de Estado en conjunto, pero también desde las direcciones generales hemos tenido oportunidades de invertir y hemos hecho grandes inversiones en este tiempo en materia de innovación. En concreto, se ha realizado una inversión histórica en el sector, más de 150 millones de euros dedicados a proyectos de innovación social en servicios sociales, más de 130 proyectos, pero más allá del número o de la relevancia o del calado que haya podido tener esa inversión, creo que no se trata solo de recursos económicos y la responsabilidad que las administraciones públicas tenemos de que estos hallazgos, estos procesos tan interesantes como el que hemos escuchado antes nos permitan convertirlo realmente en política pública, necesitamos trabajar en otros aspectos y tener en cuenta otros aspectos como es la inversión en competencias y capacidades, generar estructuras de soporte para la dinamización y acompañamiento, que facilite esas conexiones, que fomente aprendizajes compartidos, que cuide ese ecosistema. Yo creo que tan relevante ha sido para la Secretaría de Estado cada uno de esos proyectos individuales de los que se hablaba antes, como la experiencia compartida de aprendizaje común, de buscar nuevas fórmulas y de avanzar en ese planteamiento estructural, o también la formación. A nadie se le escapa las resistencias, luego seguramente hablaremos de las dificultades que encontramos para la innovación y creo que es un proceso formativo que tampoco es al uso, es decir, para poder
seguir aportando en el ámbito de la innovación, hace falta no solamente que alguien te cuente lo que es y te diga cómo hay que hacer las cosas y tú asimiles esa información, sino que hay que pasarla por dentro porque supone cambios culturales muy profundos, un rol profesional absolutamente diferente, cuando no competencias nuevas y roles profesionales nuevos, con lo cual es muy importante avanzar también en estas cuestiones. ¿Qué estamos haciendo? Pues me voy a centrar en dos experiencias concretas que estamos desarrollando desde el Ministerio, desde la Secretaría de Estado. Una de ellas ya la ha avanzado antes Berta, que sería la plataforma de innovación social Vidas, que yo creo que es una experiencia que no solo suma todo lo que se ha generado en cada uno de los distintos proyectos, sino que multiplica seguramente el impacto y ha contribuido y está contribuyendo de una manera muy clara a generar esa cultura de la innovación y ese ecosistema. Es un embrión de un ecosistema de innovación que creo que es muy, muy interesante. El objetivo de esta plataforma es construir y dinamizar ecosistemas de innovación capaces de generar esas experiencias y aprendizajes con el objetivo último de transformar las políticas públicas, que, como decía, es una evidencia en la que necesitamos avanzar. Las políticas públicas o las soluciones que se han dado tradicionalmente a determinadas situaciones no nos terminan de valer para contextos complejos en los que necesitamos a todos los actores, necesitamos procesos, como se comentaba antes, de coproducción y de aprendizaje y de implementación colectiva. Con lo cual, la importancia de que todo esto se produzca de una forma compartida y desde distintas miradas creo que es importantísimo. Y una segunda experiencia, no me voy a extender mucho más en esto porque Berta ha contado muchas cuestiones. Y una segunda experiencia en la que estamos inmersos en la Secretaría de Estado es en la generación de un centro de competencia para la innovación social, que de alguna manera aglutine, no es tanto crear una estructura más, que se puede pensar, otro centro directivo, ¿no? otro instrumento, otro servicio de la administración pública con todo lo que eso supone de burocracia, etcétera. No, el proceso ha sido al contrario. El proceso ha sido precisamente recoger toda esta experiencia, generar ese contexto que se ha generado con los proyectos y con la plataforma Vidas, pero de alguna manera convertir esa experiencia también en estructural a través en principio, de una idea que estamos terminando de concretar y en el futuro pues, se podrá institucionalizar de la manera que se considere más oportuno. Además, la creación de centros estatales de competencia en innovación social viene también acompañada de prioridades que está marcando la Unión Europea, la Comisión, que está de alguna manera impulsando que en todos los países miembros, en todos los Estados miembros, exista un centro de referencia para la innovación social que tiene que ser un catalizador y un conector, si me permitís la expresión, de todas las iniciativas que ya se están desarrollando a nivel local, a nivel autonómico, y tenemos aquí otras dos experiencias que nos van a contar a continuación. No se trata de sustituir, sino al revés, de promover y de conectar todas esas experiencias de forma que podamos seguir aprendiendo colectivamente. El Fondo Social Europeo Plus tiene una línea específica vinculada a la innovación social, que además tiene una financiación muy generosa por parte de la Comisión para facilitar que se desarrollen estos procesos y, desde luego, queremos que este Centro de Innovación Social sea una referencia estratégica para conectar e impulsar ecosistemas de innovación social, para generar colaboración entre administraciones públicas, tercer sector y sector privado, para promover la experimentación y la transferencia de soluciones innovadoras, potenciando la escalabilidad y asegurar un uso óptimo del Fondo Social Europeo Plus para este fin, ya que tenemos en este caso la oportunidad. Este trabajo lo estamos haciendo además en colaboración con otros países de la Unión Europea. Participamos en una etapa anterior en un proyecto que se llamó Buicasus, que fue
el punto de partida de esta iniciativa en el periodo 2021-2023 y en este momento estamos en una segunda fase del proyecto con otros socios y con otro enfoque, pero vinculados también a este objetivo, ¿no? De consolidar ese centro de referencia como un espacio real de trabajo y de colaboración y de contraste e intercambio de experiencias y posibilitar también que sea un instrumento de financiación de experiencias de experimentación y de innovación que en otros países ya funcionan y que aquí bueno, pues necesitamos poner en común y necesitamos de alguna manera también hacer esa conexión que comentaba. Así que yo de momento me quedo Muy aquí. bien, muchas gracias y nos apuntamos al centro para estar atentos a ver cómo se puede participar. Marta, ¿por qué os motiva la innovación y qué proyectos estáis llevando a cabo? Bueno, muchas gracias por permitirme explicar un poco lo que estamos haciendo en Cataluña. Yo creo que la perspectiva de las administraciones públicas es doble. Por un lado, es necesario creer la necesidad de invertir en inversión social, pero el elemento fundamental desde mi perspectiva es facilitar que se produzca el caldo de cultivo necesario para que la innovación ocurra. Porque si solamente planeamos estrategias up-bottom, no conseguiremos que la innovación cale donde tiene que calar. Y en las comunidades autónomas que tenemos las competencias en la prestación de servicios, es importantísimo que habilitemos a los directivos y a los profesionales a todos los niveles para que tengan esta formación necesaria para desarrollar las habilidades creativas, innovadoras o emprendedoras necesarias para que la innovación prospere. Yo vengo del ámbito universitario y en mi universidad era la profesora responsable del trabajo de fin de grado y de la asignatura de innovación y emprendimiento, con lo cual tengo la posibilidad de aplicar ahora, en tiempo real, políticas de innovación. Y el elemento clave es empoderar. Y no me cansaré de repetirlo. Cuando a mis alumnos les decía, encontraréis a centenares de miles de personas que tengan la misma formación que vosotros, lo que os hará diferentes, lo que hará que opten vuestros potenciales empleadores por vosotros será las habilidades creativas que tengáis, la posibilidad de pensar fuera de la caja, la posibilidad de hacer las cosas de manera diferente, porque los retos que tenemos delante vinculados al envejecimiento de la población, el incremento de la esperanza de vida, las restricciones presupuestarias, el incremento de necesidades que identificamos a todos los niveles, hará que tengamos que hacer las cosas de manera diferente para que podamos superar con nota los importantes retos que tenemos. Fijaos que estoy hablando de empoderar no solamente a los trabajadores para que piensen diferente, para que identifiquen oportunidades de mejora en su día a día, sino también a los directivos. Y este es uno de mis caballos de batalla importantísimos. Cuando Cataluña heredó las competencias en el ámbito sanitario, lo primero que hicieron los dirigentes del ámbito sanitario fue crear un programa de formación espectacular con ESADE para formar a directivos sanitarios. En el ámbito social necesitamos algo parecido. Necesitamos empoderar a los directivos para que sean capaces en sus organizaciones de crear el caldo de cultivo necesario para que la innovación prospere. Cuando tengamos esto hecho, ya podremos hablar de que si nos interesa hacer innovación incremental o innovación disruptiva o nos interesa favorecer procesos de intraemprendimiento. Pero hasta que no haya colado el concepto de innovación y seamos capaces de que todos en nuestros ámbitos laborales identifiquemos qué posibilidades de mejora tenemos, no conseguiremos avanzar. Desde esta perspectiva, y lo aplicamos en el ámbito de mi dirección general, una de mis obsesiones es que las personas que trabajan en el ámbito de la autonomía personal y de la discapacidad dediquen un porcentaje pequeño de su tiempo a identificar en qué podrían mejorar.
cómo podrían hacer las cosas de manera diferente para obtener resultados distintos. Necesitamos escalar esta manera de pensar porque si no tendremos auténticas dificultades a la hora de encarar los retos. ¿Qué estamos haciendo para favorecer estos procesos de co-creación, de innovación? Debemos pensar que no podemos entender la innovación social sin co-crear con la persona a la que dirigimos nuestra atención. No sería eficiente pensar que podemos innovar solos sin hacer partícipes a las personas vulnerables a las que tratamos y a sus familias. Por lo tanto, necesariamente, y como identificó la última conferencia del European Social Network en Aalborg hace unos cuantos meses, tenemos que intentar co-crear con las personas a las que atendemos para evitar o para poder superar los procesos de crueldad en la atención. En la European Social Network se utilizó esta palabra, crueldad en la atención a las personas vulnerables. No nos lo podemos permitir, con lo cual tenemos que intentar evolucionar en el modelo de cuidados para evitar estos procesos y jugar con la co-creación, con las familias, con las personas a las que atendemos. ¿Qué hacemos desde el ámbito de Cataluña? Obviamente hemos utilizado la capacidad inversora que nos han brindado los fondos NextGen para comprar robots, para introducir elementos interesantes en los procesos de cuidados, pero intentamos ir más allá. Estamos trabajando para crear y que sea realidad en los próximos meses el que denominamos con mucho cariño SISCU. SISCU es el Sistema de Innovación Social en el ámbito de los cuidados, en catalán, cures. ¿Qué queremos con este SISCU? Que sea un polo de los cuidados, un polo en el cual puedan converger la industria, las universidades, las administraciones públicas, las entidades que ofrecen servicios, las entidades que representan a familiares y a personas vulnerables, para que podamos co-crear y formar de manera conjunta en este ámbito de la innovación social. Será realidad en pocos meses, como decía, y en este SISCU abarcaremos desde bancos de productos de soporte para que las personas puedan hacer vida autónoma, crear un banco integrado de productos de soporte que dé cobertura a todo el ámbito catalán, sumando las iniciativas que tienen las distintas áreas básicas de servicios sociales, atraer a la industria a nuestro lado para poder innovar en el ámbito, por ejemplo, que nos interesa mucho de la accesibilidad comunicativa y cognitiva, etcétera, etcétera, etcétera. También estamos entrando en procesos inmersivos y empáticos, y esto es muy importante, la palabra empatía, en el ámbito de la formación. Empezaremos este mismo año en proyectos de innovación vinculadas a formación por simulación, para poder replicar procesos formativos de manera escalable y que lleguen a todos los trabajadores del sistema, a los 60.000 trabajadores que actualmente en Cataluña trabajan en el ámbito social, de cualquier tipología. Estos procesos de formación por simulación no solamente afectarán al ámbito social. Hay determinados ámbitos en los cuales tenemos que establecer sinergias entre el ámbito sanitario, pero también en el ámbito educativo, por ejemplo, en el campo de la atención temprana. La idea es que esta formación la puedan realizar todos los profesionales que interaccionan delante de un caso concreto de manera coordinada y colectiva. Y también entraremos en el ámbito de la formación y de acompañamiento por simulación a familias. Cuando, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la atención temprana, nos interesa abordar un caso con una familia, este abordaje no se puede realizar solamente desde la perspectiva sanitaria o de la perspectiva social o de la perspectiva educativa. Necesitamos que este abordaje sea comunitario, con lo cual hemos visto que en estos procesos de simulación que se utilizan bastante en algunos países europeos podemos llegar mejor a las familias a la hora de comunicar determinados procesos. ¿Qué más vamos a hacer? Estamos empezando a trabajar de manera imparable con la inteligencia artificial para avanzar en procesos de inteligencia
colaborativa o compartida. ¿Vale? A mí no me gusta utilizar el concepto de inteligencia artificial, creo que es muy poco, deshumaniza el concepto, no me gusta, con lo cual lo que intentamos es utilizar esta inteligencia para facilitar la vida al trabajador, para permitirle que el tiempo que se dedica a cuidar no lo tenga que utilizar en tareas burocráticas. Muchas gracias. La verdad gracias, que ya Marta. se ha dicho mucho. Sí, se han dicho mucho. Ahora te toca la parte difícil, Toca que la es parte cerrar. difícil. No, yo creo que yo partiría un poco del tema de la colaboración, ¿no? Lo que hemos estado hablando todo el rato de la co-creación. Sí que me gustaría identificar en Navarra dónde está ubicado el tema de la innovación, porque creo que es importante. En la legislatura anterior había un departamento dentro de Derechos Sociales que era el Observatorio Social y de la Innovación, pero en esta legislatura le han querido dar un peso importante y darle un peso transversal, y el Gobierno de Navarra lo que ha hecho es, dentro de Presidencia, crear una dirección general que es solo de innovación social, para que sea transversal a todos los departamentos y a todo el Gobierno. Eso ya nos marca, ¿no?, qué línea de trabajo quiere impulsar el Gobierno, eso nos dice la importancia y nos dice que al final es necesario la colaboración y la co-creación de todos, de las personas, pero de todos los departamentos implicados, porque ya lo hemos dicho bien claro, o sea, al final las personas tienen necesidades integrales, entonces no tiene nada que ver si hacemos por un lado innovación en salud, por otro lado innovación en educación, por otro lado innovación en justicia. Entonces el tema de que haya un departamento que sea transversal, eso creo que nos va a dar un plus, ¿no? Y luego un poco siguiendo el tema que decía Berta, que me ha gustado mucho la metáfora del árbol, ¿no? Yo creo que es importante que nos centremos en las raíces, ¿no? Porque al final ahí es donde tenemos que trabajar y ahí es donde tenemos que remover. Entonces, un poco con lo que decías tú antes, ¿no? ¿Qué líneas, ¿no? ¿Qué líneas estamos marcando para remover ese árbol y que esas raíces de verdad puedan dar fruto? La formación. O sea, y todo un poco, ya se ha mencionado antes, pero todo esto nos ha ayudado los fondos europeos y la verdad que estamos en un momento de oportunidad por todo eso. Sí que el Gobierno de Navarra ha hecho una formación con la universidad, un experto en innovación social, ya han hecho 2 ediciones, para profesionales de la administración, de todo tipo de la administración, lo que hemos hablado, de salud, de justicia, educación, servicios sociales. La primera edición fueron 25 personas, la segunda edición 15, un total de 400 horas, que estamos hablando con un experto ya que tiene una identidad, y eso es una parte de ese cambio de mirada, ¿no? Porque al final la administración tiene papel impulsor. Si los profesionales no miramos y no somos capaces de creérnoslo, porque esto hay que creérselo, esto está en el ADN. Entonces, esa formación a mí me parece que ha sido un punto importante. Luego, dentro de, un poco como promotor, lo que sí que se han hecho son subvenciones de innovación social a entidades, sobre todo en el ámbito rural, porque ahí es un poco donde más déficit hay y donde hay que acercar todos estos recursos. Premios de innovación social, que es una manera que lo hemos visto antes, es importante que se visibilice lo que se hace, ¿no? Que podamos trascender lo que hacemos. Entonces, los premios de innovación social dan una publicidad, dan un incentivo y una mirada a esas asociaciones que llevan tiempo trabajando. Uno de los premios de innovación social el año pasado fue a una entidad que trabaja en el ámbito de la discapacidad intelectual para todo el tema de la atención sanitaria, ¿no? De cómo modernizar esa atención y cómo poder, ¿no?, que las personas tengan esa sanidad adaptada. Luego, los labs de los laboratorios, eso está clave. Aquí sí que es verdad que nos copiamos un poco todos. O sea, nosotros no sería un SISCU, sería un VIDAAS. Es para diferenciarlo del otro, este es VIDAAS. Luego os lo pondré al final para que veáis que es una plataforma distinta. Somos muy originales, le hemos añadido una A más al vuestro. Esto sí que es verdad que me gustaría comentarlo porque esto ha sido, una iniciativa de las entidades sociales que llevan años reclamando esto, llevan años reclamando un espacio en el que todas las entidades puedan co-crear juntas, un espacio en el que las universidades, las empresas privadas, todos tengan un espacio común. Y esto, pues después de bastantes años, al final va a ser una realidad y ya es una realidad. ¿Qué es importante de esto? El espacio físico, donde van a compartir todas las entidades, van a tener todas las entidades un espacio donde se puedan juntar, entidades que trabajen con el tema de envejecimiento y en el tema de autonomía, en discapacidad, y luego van a tener laboratorios, pues van a tener distintos espacios donde se pueda implementar distintas novedades. Todo esto, lo importante para mí de este lab es la gobernanza.
¿Cómo va a ser esta gobernanza? Pues una gobernanza de co-creación, una gobernanza en la que estén las entidades, estén las personas, esté la universidad, estén las empresas privadas, porque al final las necesitamos, porque en la innovación las necesitamos. Entonces, esa es un poco yo creo que la clave de este lab. Luego, sí, este es el que impulsaría un poco el gobierno, el que impulsaría lo que hablamos del Departamento de Presidencia, y luego ya se han creado otros labs desde las asociaciones, ¿no? Está, por ejemplo, un lab que a mí me parece muy interesante, que es el de la DACEN, de daño cerebral, ¿no? Que tiene varias líneas de investigación y que está trabajando con distintos colectivos y distintas empresas en sistemas de información alternativos para personas que no pueden hablar y en distintos sistemas de cuidados en los domicilios. También otro que tiene más que ver con la discapacidad intelectual, que sería Rural Link, y que son 4 asociaciones distintas. Además, a mí me parece muy importante porque son 4 entidades de la zona rural, una de mayores, una de exclusión, otra de discapacidad intelectual y otra de comercio sostenible, que van a trabajar juntos para abordar las distintas problemáticas o distintas dificultades que hay en la zona rural, que es la vivienda, que es la inclusión, que es la sostenibilidad. Entonces, y esa surge de la co-creación de las distintas entidades y de las personas. Si nos vamos ya de los labs, ¿no? Así que, además coincidiendo un poco, estamos coincidiendo mucho con Cataluña. En el proyecto, aquí se llama Retos, ha habido como 2 proyectos retos, uno que son las instituciones, para innovar. Ya sabemos que las instituciones las tenemos que innovar, las instituciones se tienen que centrar un poco más en las personas, hasta que no desaparezcan, que es el objetivo que a muchos nos podría gustar en algún tipo de recurso. Sí que es verdad que hay que adaptarlo, hay que transformarlo y hay que modernizarlo. Entonces, lo que sí que se hizo en este proyecto, que es lo importante, son como 3 fases, ¿no? La primera, que fueron las personas soñaron a lo grande, pero a lo grande. Soñaron qué querían en su centro, soñaron qué querían hacer. Había cosas que parecían improbables, otras, pero soñaron. Y después de ese sueño, se priorizaron esos sueños con un poco, ¿no? con el hackathon de qué era lo que se podía hacer. Y luego ya entraron las empresas a darles formas a ese sueño. Así como un ejemplo, en un centro de discapacidad intelectual había personas que querían tener libertad para entrar en sus habitaciones, pero tenían dificultades para manejar manejar la llave o manejar... ellos tienen ahora un dispositivo facial para poder entrar, que se les reconoce facialmente y entrar en su habitación cuando quieren. Para ellos ha sido un tema de autonomía importantísimo, y diseñaron y ellos estuvieron con las personas y con los técnicos y con los ingenieros. Entonces, esto es un poco dentro de la institución. Y con la IA, pues también se va a hacer el mismo proceso. En la IA hay otro proyecto, Retos IA, y que va a ser un poco en ese tema. Primero se va a hacer lo mismo, que se sueñen las personas, y luego pues la fase de la escalada, el hackathon, y luego ya el pasarlo a las empresas. Yo creo que ya he hecho un pequeño resumen de todo en lo que estamos. Muy bien, muchas gracias. Han salido muchas cosas, ¿no? Desde centros, ¿no? de aglutinar, se ha hablado de caldo de cultivo, de crear sistema, de formación, transversalidad, de generar recursos, de co-creación. Seguro que hay muchas cosas que ya están en planteamiento, ¿no? de visión de futuro, pero ahora me gustaría que reflexionaseis un poco sobre en qué ámbitos se está haciendo innovación social, que tiene que ver con lo que habéis explicado, y igual muchas cosas ya están dichas. Pero, y lo comentabais antes, también a veces está la visión desde la urgencia, las necesidades, ¿no? Y esto en el sector de, por ejemplo, la discapacidad, pero en el conjunto de los servicios sociales nos pasa mucho, ¿no? Que constantemente hay urgencias y nos obligan a poner el foco. Pero si levantamos la mirada y miramos más a futuro, ¿qué ámbitos creéis que son los que tienen que pilotar la innovación social con una mirada más a largo plazo y no tanto reactiva, sino más estratégica? Y si os parece, empezamos por Marta y así vamos pasando la rueda para empezar. Bueno, yo soy ultradefensora de la atención integrada. Es el elemento crucial y es una innovación que sería más incremental que disruptiva, porque es enlazar sistemas que ya funcionan separadamente y lo único que tienes que hacer es que la interconexión aumente, eliminar prácticas no eficientes, buscar la eficacia en los procesos, con lo cual estamos en Cataluña muy avanzados en el ámbito de la atención integrada social y sanitaria. Tenemos a lo largo del territorio unas 100 experiencias vinculadas a atención integrada social y sanitaria
sobre todo en el ámbito de las personas dependientes, pero también en el ámbito de la discapacidad y la salud mental. Queremos involucrar en esta atención integrada el ámbito educativo, sobre todo en el caso de la formación de menores. Pero también es muy importante y ha sido crucial para poder avanzar en la atención integrada social y sanitaria en la compartición de información, que puede parecer una auténtica tontería, pero es el nudo gordiano para que las cosas puedan pasar. Si no podemos compartir información de una misma persona que está en poder de las administraciones públicas, es imposible llevar a cabo un proceso de atención integrada a esta persona. En el caso de Cataluña hemos tardado 19 meses, que se dice rápido, en poder compartir información relevante entre los departamentos de salud y el Departamento de Derechos Sociales. Pero en el momento que ha sido posible compartir esta información, hemos despegado. Con lo cual, importantísimo innovar, permitir que pasen cosas en el ámbito de la compartición de información. También es muy importante la colaboración público-privada y académica, importantísimo. Es imposible que el sector público pueda hacer todo lo que tiene que hacer solo, con lo cual los procesos facilitadores de esta colaboración bienvenidos sean. Sí que es muy importante en el caso del ámbito social llevar a cabo una importante transformación tecnológica. Estamos a años luz, ¿no?, de la información que tenemos desde la perspectiva sanitaria de los ciudadanos, ¿no? En el ámbito sanitario vamos con una tarjeta a la farmacia y nuestra medicación aparece en pantalla, tenemos información, podemos acceder a nuestras carpetas de salud, bajar los informes. En el ámbito de los derechos sociales todavía no pasa, con lo cual es muy importante avanzar en este ámbito. Y ver cómo podemos incorporar los elementos vinculados, sobre todo a la inteligencia artificial, a los procesos, a facilitar determinados procesos burocráticos. Muy bien, gracias, Marta. Seguimos, Olga. Bueno, pues un poco por seguir la línea, ¿no?, que ha marcado ella. A ver, está claro que la Administración tiene que favorecer en los próximos años todo esto que hemos hablado, de estas iniciativas de innovación. Tenemos que protegerlas, tenemos que mimarlas. Pero sí que es importante el tema de la información. O sea, el tema de la información es vital. Y luego, me habéis dado mucha envidia. O sea, estoy roja de envidia con eso de que ya os hayáis conectado salud y servicios sociales. Ese es nuestro, es un gran reto. Estamos en un proyecto que se llama Atalaya, o sea, que sería para atención temprana, ¿no? Se intenta un poco, al menos, que tanto salud como educación y como servicios sociales puedan, transmitir esa información y que esa información, pero está siendo súper complejo. O sea, la verdad que está siendo súper complejo, pero bueno, es un reto y está ahí en la Atalaya. Otro de los proyectos es la historia social única, porque al final lo que necesitamos, pues lo que tú decías, ¿no?, con salud, al final las personas no pueden contar su situación 20 veces a 20 profesionales distintos. Eso me parece un maltrato institucional. O sea, si yo tengo una dificultad, a mí no me gustaría tener que contársela a todas las personas que estén aquí una por una. O sea, yo creo que una vez que yo he dado la información, esa información tiene que fluir. O sea, y esa es nuestra responsabilidad. Y luego un tema que, sobre todo con personas mayores, con personas con discapacidad y con personas que no están, pues que al final esa brecha digital es el tema de cómo accedemos a la Administración. Ahora, pues en el laboratorio Vidas sí que se está trabajando una herramienta que es la Wallet Digital, está en fase de experimentación y es sobre todo a través también de biométrica facial, que las personas con una aplicación puedan acceder. Nada del certificado digital, nada de todas estas cosas que son súper complejas y que lo único que hacen es disuadirnos porque es imposible. Entonces, se quiere que las personas puedan acceder a la Administración y hacer sus trámites de una manera accesible. Entonces, ahora se está, sobre todo con discapacidad intelectual, ya han hecho varias pruebas con distintos colectivos y se está intentando ahora también con personas mayores, por ver un poco esa eficacia, porque claro, estos sistemas tienen que conjugar todo el tema de la protección de datos con la accesibilidad. Son temas que son complejos, pero sí que nos parece súper importante. Y sobre todo lo que decía ella, ¿no? Al final es
la mirada a las personas. O sea, la verdad, las personas están en el centro, pero tienen que estar en el centro de verdad. Para eso la formación, para eso todo este tema. Nosotros, por ejemplo, en formación, aparte del experto en innovación, hay un tema que yo creo que son metodologías, ¿no? Todo al final hablamos de la atención centrada a la persona, pero si no tienes una metodología de trabajo que te lo concrete y que te lo baje a tierra, es complicado. Se está experimentando, bueno, ya estamos en la fase de escalado de una metodología que le llamamos el diálogo, o sea, que al final es el dialogicismo, ¿no? Al final son los diálogos, y es al final poner a la persona en el centro, que la persona hable de su buen futuro, que ella quiere, que sea la persona la que diseñe su plan, pero de verdad, y que todos los profesionales estén alrededor. Bueno, es un método mucho más completo, aquí es mucho más complejo, aquí parece así muy fácil, pero es curioso, viene de Finlandia, viene de Laponia. Ya se han formado 270 personas. Primero han estado en el ámbito de la infancia y adolescencia y ahora lo vamos a escalar a otros ámbitos como la exclusión. Pero al final lo que significa es que la que tiene la voz es la persona y a la que hay que escuchar es a la persona y tenemos que aprender a escuchar que no sabemos. Bueno, pues, Muchas gracias, Olga. Y seguimos, Patricia. Sí. Bueno, pues desde la óptica de la Administración General del Estado, la visión es complementaria de la que plantean las compañeras, pero es obviamente un poco diferente en el sentido de que el objetivo de la innovación más vinculada al territorio es precisamente esa atención directa y la perspectiva que se tiene desde la Administración General del Estado es precisamente generar contextos que permitan que luego esas cosas también se puedan producir. Y para eso, y viendo un poco el futuro, necesitamos recuperar algunas cuestiones que tienen que estar también en el centro de todo este proceso de mirar al futuro a través de la transformación y de la innovación social. El primero es la escucha para comprender, decía antes Berta, ¿no? Necesitamos comprender bien qué es lo que pasa, necesitamos escuchar. Comentaba antes Marta que los procesos desde arriba abajo no son los que realmente nos están dando claves de qué es lo que está pasando y tiene un riesgo muy importante de desconexión con la realidad y tiene que ser al revés. Tendremos que escuchar, tener una actitud activamente o proactivamente atenta a la realidad y atenta a necesidades de las personas que tienen que ver con colectivos concretos, pero que tienen que ver también con territorios concretos, con realidades concretas y cómo eso lo podemos integrar en un espacio que necesariamente tiene que ser participativo y que necesariamente tiene que favorecer la coproducción. En todo este proceso de 3 años que comentaba antes Berta, que hemos seguido en el Ministerio, no solamente estamos haciendo un ejercicio de mirar al presente y al pasado, que es lo que ha sucedido en estos proyectos en estos 3 años, sino haciendo también una proyección de futuro, ¿no? Y ahí es donde enlazo con la pregunta de futuro. Todos estos retos abordados en los proyectos piloto, los 84 retos, han dado lugar a 10 preguntas o desafíos clave que en el ámbito de la desinstitucionalización, de esa búsqueda de una mejor vida en la comunidad, necesitamos proponer. Y aquí estos retos tienen que ver con transformación, con ese tránsito hacia la comunidad desde la institución, con generar contextos en el que la institución no sea la única y la sola alternativa a situaciones que tienen que ver con la vulnerabilidad de las personas, que tienen mucho foco en lo comunitario, que creo que es algo de lo que siempre hablamos, pero que cuesta mucho implementar. Y necesitamos concretar y asumir el reto de implementación que supone generar comunidades inclusivas en el que puedan estar las personas independientemente de cuál sea su situación. Que nos hablan de la vivienda, uno de los o el mayor problema social que estamos viviendo en estos momentos y cómo estas soluciones necesitan también desarrollar innovaciones en ese ámbito. Y necesitamos pensar en cómo quieren vivir las personas y cuáles son los espacios en los que tienen que vivir de acuerdo con su voluntad y sus deseos. Que tienen que ver esos desafíos también con cuáles son los roles profesionales que necesitamos para poder ofrecer en el futuro esta atención, ¿no? Personalizada, integrada, etcétera, como han comentado. Ellas han hablado de experiencias concretas formativas y desde luego es un ámbito que tenemos que abordar. ¿Cómo avanzamos hacia esa atención integrada que es la que realmente va a dar respuestas a la persona que respeten su dignidad, su voluntad, sus deseos y que no sean crueles o no sean discriminatorias? ¿Y cómo utilizamos la tecnología, todas las oportunidades que nos da la digitalización para avanzar en ese sentido?
Esa hoja de ruta del futuro la hemos plasmado en la Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad, que se ha aprobado hace poquito tiempo, que es el resultado de toda esta reflexión. Ha sido también a través de un proceso innovador y participativo, porque creo que la meta-innovación tiene que suceder. No podemos pretender generar espacios de innovación si no somos de alguna manera también innovadores, si no tenemos esa apertura a lo disruptivo, a lo nuevo, etcétera, ¿no? Entonces, ese proceso en el que han participado más de 35.000 personas ha sido un esfuerzo colectivo muy importante. A partir de ahí se han diseñado lo que hemos llamado planes de activación. Y estos planes lo que pretenden es precisamente convertir estos aprendizajes en focos estratégicos que nos permitan seguir avanzando y seguir mirando hacia el futuro y que tienen que ver con estas cuestiones que comentaba, con la respuesta a estos retos, cómo fortalecemos los servicios de apoyo comunitario, cómo transformamos los servicios residenciales, cómo capacitamos a los profesionales o fomentamos la participación activa de las personas y sus familias, cómo nos coordinamos entre sectores o cómo generamos conocimiento, buenas prácticas o herramientas de financiación innovadoras, ¿no? Entonces, creo que un poco la hoja de ruta futura se plasma en esta estrategia y en esta no deja de ser un documento de referencia, de consenso, en el que han participado todos los agentes y con el que mirar al futuro, ¿no? En el ámbito de la innovación. Muy bien, muchas gracias. Hemos hablado de la mirada al futuro, ¿no? De cómo abordarlo, de temas de atención integrada, de datos, ¿no? He puesto mucho énfasis en los datos, que la persona esté en el centro, el generar el contexto, el tener las estrategias, los retos. Pero si miramos al futuro, luego la siguiente pregunta es ¿qué barreras nos vamos a encontrar? Es decir, ¿qué barreras desde la administración pública se ven a poder avanzar en innovación social? Y además, y aquí, por ejemplo, ¿no? Y desde el sector y aprovechando una barrera que vemos es la rigidez o la poca flexibilidad que da la normativa y el funcionamiento de la administración pública a la hora de innovar. Es como dos conceptos que chocan, ¿no? y que nos encontramos habitualmente. Y también aprovechando y la ponencia inicial que se habla mucho de los proyectos piloto y de cómo escalarlos, ¿no? Pues digamos que ahora nos encontramos, pero con dos preguntas ya más dirigidas, que es esas rigideces y cómo superar la fase de escalación de proyectos, que nos han dado algunas pistas, pero si lo tenéis reflexionado nos gustaría conocer un poco más. Olga, ¿empiezas tú ahora? A ver, pues yo creo que sí que es verdad que una de las principales barreras puede ser la rigidez burocrática y hemos hablado, si la administración es un elefante, son 5, son 6, pero bueno, está claro que la administración tiene una rigidez y tiene unas dificultades que todos conocemos. Pero sí que es verdad que, bueno, pues que todo este tema de la innovación lo que nos ha dado es un poco identificar, ¿no? Identificar dónde están esas barreras, identificar cómo tenemos que superarlas. Está claro que la administración tiene que ser más ágil, está claro que los procesos tienen que ser más rápidos, si no nos adaptamos a las personas, pero sí que es verdad que yo creo que puede ser posible, yo creo que hay herramientas, luego hay que escalarlas, pero bueno, lo hemos visto en las normativas, se pueden hacer normativas específicas para que se contemple un pilotaje, ¿no? Porque claro, está claro que la normativa ya tiene unas cosas marcadas que no entran, los pilotajes no entran. Porque este piso está formado para 8 personas, como tiene 5 no entran, en esta parte, bueno, ya lo sabemos. Pero sí que es verdad que al menos nuestra normativa tiene una parte de pilotaje. Entonces ahí entran, ¿no?, las innovaciones y ahí se pueden pilotar. ¿Cuál es el reto después? ¿Cómo escalamos esos pilotajes? Que es un poco lo que preguntabas. A mí me parece que la cultura de innovación tiene que llevar una cultura de la evaluación, que los pilotajes ya lo estamos viendo y el Ministerio, y en estas últimas semanas estamos viendo un poco las evaluaciones de las distintas experiencias pilotos. Yo creo que es muy importante que contemos con los datos, que sepamos qué ha pasado, ya no solo lo bueno, sino qué dificultades ha habido en esas experiencias pilotos. Y una vez que nosotros, bueno, y una vez que la población y que nosotros sepamos qué ha pasado, hay que darle de verdad. Yo creo que en servicios sociales, en derechos sociales, nos falta un poco todo el tema de la comunicación. No comunicamos lo que hacemos, no sabemos trascender lo que hacemos. Entonces es importante que todas esas experiencias, la gente a las que va a llegar las conozca, las sepan. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos también en un proyecto europeo que es el NIAR, que lo que ha hecho es, bueno, en colaboración con otros países europeos, pues lo que hace es las buenas prácticas, ver las buenas prácticas de otros países, exportar nuestras buenas prácticas, pero eso lo tenemos que hacer también en casa.
¿no? Porque no lo hacemos y no nos conocemos. Venía yo en el tren con Sara, de la gerente de Plena Inclusión Navarra, y había cosas que ni ella conocía ni yo conocía. Es que al final, ¿no? Nos falta eso, ni en casa. O sea, ni en casa sabemos dónde tenemos la copa, ¿no? Dices, entonces, yo creo que eso es fundamental. O sea, fundamental la evaluación, fundamental sobre todo la evaluación de los impactos que tienen las personas, porque esto nos va a ayudar a las administraciones a poder convencer, porque al final, lo siento mucho, pero estamos, ¿no?, en un tema de eficiencia, de eficacia y de dineros y recursos escasos. Si yo puedo convencer y puedo objetivar el impacto que tienen las personas, va a ser mucho más fácil. No estamos acostumbrados en nuestro sistema a la evaluación, para eso es muy importante la universidad con la que se está colaborando. No estábamos acostumbrados a evaluar. En servicios sociales éramos actuantes, ¿no? Nos costaba mucho el tema de la evaluación. Yo creo que ese es un tema importante. Y luego lo hemos hablado, o sea, tenemos que crear estructuras, la administración tiene que crear estructuras particulares y propias, me da igual labs, me da igual cómo lo queramos llamar, ¿no? El CISBU, lo que sea, pero es que tenemos que crear fondos y situaciones concretas que impulsen ese tema. Si lo metemos en el sistema general, se nos va a perder. Entonces, yo sí que creo que tiene que haber un impulso de esas iniciativas y un impulso para la cocreación. Estamos hablando mucho de eso, pero sí que es verdad que esto es de todos y que al final la cocreación son todos los departamentos. Estamos viendo que nosotros llevamos años para que podamos hablar nosotros departamentos, o sea, para que se abren los sistemas de información, que nosotras nos hablamos, pero los sistemas de información tienen unas barreras, unos cortafuegos, pero esos cortafuegos al final son reflejo de la sociedad en la que estamos. Entonces, bueno, pues yo creo que el tema de la cocreación, de que estemos todos en el barro y de que todos conozcamos las dificultades, porque, a ver, yo muchas veces hay peticiones que dices, soñar está muy bien, pero es importante que todos sepamos las dificultades, todos, tanto las personas como las familias, como la administración, como los profesionales, y entre todos pensemos juntos. Si no, es muy fácil, ¿no? Al final decir, la culpa la tiene A, la tiene B, la tiene C. Esto es cuestión de todos. Y por eso a mí me parece que todas estas experiencias que hemos visto de asociaciones que trabajan juntas, personas que trabajan juntas, las universidades, las empresas, nos está dando una nueva manera de mirar. Muy bien, gracias. Sí, yo creo que esta tensión o estas contradicciones que se producen entre las tendencias más continuistas, ¿no?, de cómo se hacen las cosas, y las más innovadoras o las más disruptivas, se dan en todo tipo de organizaciones, por supuesto en la administración pública también, y creo que es interesante hacer esa reflexión desde el punto de vista de cada una de las organizaciones, ¿no? Porque a mí también me parece muy importante esa garantía que da la administración pública de transparencia, de procedimiento a la hora de garantizar derechos, que creo que tenemos que seguir preservando, ¿no? Pero obviamente hay que poner una mirada también en cómo podemos avanzar en hacer las cosas más favorables o en generar contextos más proclives a la innovación. Algunas cosas en las que estamos trabajando desde el Ministerio de Derechos Sociales. El primero es en la revisión y la flexibilización de los marcos normativos. Y pongo un ejemplo. En la propuesta de reforma que se ha hecho de la Ley de Autonomía Personal, la conocida como Ley de Dependencia, se ha incorporado una disposición adicional que pretende dar pie a impulsar proyectos de innovación social a través de la exención regulatoria. Es decir, a través de exención regulatoria respondiendo al modelo de sandbox regulatorios, que es generar entornos controlados de prueba que permitan experimentar con productos, servicios o políticas innovadoras en condiciones reales, pero bajo un marco supervisado y temporalmente flexible. Es decir, ¿cómo podemos excepcionar esas regulaciones que a veces nos constriñen tanto de una manera procedimentada, de una manera estructurada, para poder dar pie a innovaciones? Y además conozco algunos ejemplos en algunas comunidades autónomas donde ha sido así. Eso ha generado luego cambios legislativos. Pero para que se pueda producir un cambio legislativo hay que incorporar un momento en el que flexibilizar determinadas normas para ver si aquello funciona. Entonces, yo creo que este tipo de aproximaciones a facilitar la innovación son muy interesantes y también estamos trabajando en ello, ¿no? El tema del fomento de la cultura de la experimentación. Es cierto que no está muy generalizada, con lo cual hay determinadas iniciativas que se pueden impulsar también desde un entorno administrativo donde la experimentación sea vista como una oportunidad de aprendizaje y mejora y no como un engorro que me hace hacer las cosas de forma diferente a lo que a mí me resulta cómodo, que es como las he hecho siempre. Con lo cual, esas plataformas de innovación social
fomentadas desde la administración pública, como es el caso de Navarra, el caso de Cataluña, o como es la que hemos generado a nivel estatal a través de esos proyectos, puede promover ese enfoque basado en pruebas y aprendizaje continuo que creo que tenemos que trabajar muy bien desde dentro, ¿no? Desde el fondo. El tema de la capacitación de equipos, esto creo que es algo fundamental, y dar a las personas herramientas, instrumentos para que incorporen, evalúen, para que gestionen proyectos innovadores, y todo esto no solamente, también desde la administración pública. Y estoy completamente de acuerdo en el tema de la evaluación. Tenemos que tener procedimientos rigurosos de evaluación, además evaluaciones evolutivas de aprendizaje, no solo para el control, sino para el aprendizaje, en el que también durante esos procesos de prueba identifiquemos bien esas barreras, las cosas que funcionan, las que no, las estrategias que podemos desarrollar para generar aprendizajes de cara a mejorar la normativa y de cara a mejorar también los servicios públicos, ¿no? Y es un poco en lo que estamos trabajando ahora. Muy bien. Muchas gracias, Marta. Bueno, obviamente el lugar común, ¿no?, cuando hablamos de administración son básicamente los entorpecimientos que ponemos desde las administraciones públicas, ¿no?, para facilitar determinados cambios, ¿no? Y lo vivimos diariamente y obviamente no podemos mentir, y es la realidad con la que lidiamos cada día. Obviamente es importantísimo que la administración actúe de garante, de que los recursos públicos se utilizan de manera correcta, que no hay malversación, etcétera, etcétera, garantías de transparencia, pero sí que es verdad que todos quedamos un poco desesperados, ¿no?, cuando queremos hacer cambios y vemos que materializar cambios cuesta y resulta complicado. A mí me gustaría entretenerme en dos elementos que desde mi punto de vista son los que entorpecen más la innovación desde la perspectiva de las administraciones públicas. Uno de ellos son los tiempos con los que trabajamos en el ámbito de la administración, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de innovación, cuando ya se han realizado todos los procesos de co-creación necesarios, cuando se han hecho las evaluaciones correspondientes, económicas, etcétera, la innovación tiene que ser ágil, rápida. Y en cambio, los tiempos de la administración son otros, muy garantistas, muy intervencionistas, muy controladores, con lo cual parece casi un oxímoron, ¿no?, hablar de innovación en el ámbito público. Y el segundo elemento que quería poner sobre la mesa y que a mí me parece realmente entorpecedor, si hablara en catalán diría que en Cataluña tenemos emprendedores y empreñadors, que son los entorpecedores. Y yo creo que un elemento importante de la administración es potenciar los emprendedores, la gente que quiere cambiar, y intentar parar o bajar el volumen, ¿no?, de los involucionistas. Pero, por otro lado, pienso que la administración no es ágil a la hora de reconocer la labor bien hecha, ¿vale? Y, por lo tanto, es importante, y estamos trabajando en ello, de identificar un modelo de contratación que premie al que lo hace bien, al que innova, que no penalice al que no lo hace de manera novedosa o innovadora, pero que sí que la administración sea capaz de facilitar que de manera espontánea aparezcan estos procesos de innovación. Porque nos hartamos desde la administración de dar premios, de reconocer a empresas, entidades, profesionales que lo hacen bien, pero después en el elemento fundamental, que es pagar mejor al que lo hace mejor y que esto repercuta en la nómina de los trabajadores que dedican parte de su tiempo a hacer cosas de manera diferente, a tratar mejor a las personas vulnerables, que realmente puedan obtener un reconocimiento a su labor. Por lo tanto, creo que es el principal obstáculo que tenemos, ¿no? No ser capaces de compensar el esfuerzo bien hecho. Muy bien, muchas gracias. Seguiríamos hablando, han salido muchas cosas, ¿no? Hemos hablado de compartir, de excepcionalizar, de los tempos que dificultan, de los entorpecedores, de premiar. Y tenemos más preguntas, pero ya nos han avisado que estamos fuera de tiempo, entonces lo dejaríamos aquí. Agradeceros mucho que compartáis vuestras experiencias, que creo que son muy útiles y que nos marcan la relación, ¿no?, con las administraciones públicas y cómo podemos seguir trabajando. Y nada,
Un Yo aplauso. solo voy a poner aquí atrás, me van a poner lo de vidas para que veáis un poco la diferencia y quien quiera mirarlo, que lo puedan mirar y no se confunda. Muy bien. Pues mientras terminamos, proyectan y Vidas. así vemos la experiencia de Olga. Muy bien, muchas gracias.